Si nos fijamos ya entre pilotes prefabricados y moldeados in situ, que también es otro de los criterios de clasificación más clásicos, prefabricado introducido por Inca o moldeado in situ por diferentes tipos de extracción. Pues bien, como siempre nos ocurre en ingeniería, tenemos ventajas y desventajas por cada una de las tipologías y por ello no siempre vamos a utilizar preferentemente una tipología, sino que es el terreno y las condiciones de accesibilidad y de ejecutabilidad las que nos van a imponer una u otra tipología. Vamos a mencionar, aunque esto lo iremos repitiendo muchas veces durante el curso a medida que vaya siendo importante el mencionar estos puntos, pero de forma general podemos ver algunos pros y contras. En los prefabricados, una de las principales ventajas es que se pueden ejecutar en muy poco tiempo. En alguna ocasión, hoy he estado por la mañana viendo una cimentación que ya se encuentra pilotada y en muy poquito tiempo, todo este es un edificio, prácticamente se dejó, en cuestión de semana, 2 semanas, se dejó completamente pilotado toda la zona. Son de ejecución muy limpia y de muy poco plazo en comparación a los moldeados in situ. En algunos tipos de terrenos, aquí esta siguiente ventaja la tenemos que entrecomillar y poner con bastante cuidado porque se suele considerar que durante la Inca, debido a que el terreno se desplaza lateralmente, ¿qué va a suceder? Que en superficie vamos a tener pequeños levantamientos seguramente, pero en profundidad, como el terreno ya se encuentra confinado en vertical, va a tender a densificarse. Entonces, cuando introducimos nuestro pilote, el terreno, esa misma masa ocupa menos volumen y por ello el terreno se densifica. Y esto es cierto en terrenos granulares, especialmente en arenas, en los cuales la propia ejecución supone una mejora de las condiciones del terreno original. Luego, como veremos, muchas normativas contemplan que en la Inca de este tipo de elementos sobre arenas se produce una mejora de las características resistentes del terreno y que esa mejora se va a cuantificar. Y veremos cómo en algunos casos nos van a cuantificar de una forma bastante importante. Nos van a doblar, por ejemplo, la resistencia por punta cuando veamos ese tipo de mecanismos resistentes. Pero decía que esto hay que entrecomillarlo porque esto que en terrenos arenosos funciona, en terrenos arcillosos no tanto. En terrenos arcillosos en ocasiones vamos a tener una mejora, pero en otras ocasiones vamos a tener un empeoramiento de las condiciones de resistencia y de formabilidad de ese terreno. Especialmente si estas arcillas son de tipo susceptible. Recordamos que llamamos arcilla susceptible aquella en la cual sus características resistentes, tras haber sido removilizadas, tras haber sido remoldeadas, es menor que la que tenían originalmente. Es decir, son arcillas que, cuando se ven perturbadas, no son capaces de recuperar toda su resistencia al corte original, sino que una parte la pierden. En ese tipo de terrenos, los pilotes de tipo prefabricado nos pueden dar algún problema y tenemos que tener en cuenta que el terreno tras la Inca puede empeorar. En otros casos, con arcillas poco susceptibles, de baja plasticidad, como pueden ser arcillas de mineralogía caulenítica y yítica, por ejemplo, se comprueba que el hincado, como veremos más adelante, puede suponer inicialmente una sobrepresión intersticial sobre el sistema interno intersticial de los huecos llenos de agua de estas arcillas, que puede suponer una perturbación momentánea, pero que pasados unos días, meses, dependiendo de la permeabilidad de la arcilla, pueden irse disipando las sobrepresiones intersticiales inducidas hasta que la arcilla recupere su resistencia y cualidades originales. Hay estudios que avalan esto, pero siempre dependiendo de la susceptibilidad de esa arcilla. Otra ventaja de los prefabricados es ya de tipo estructural. Los prefabricados tienen unas condiciones de ejecución de su material, colocación de armaduras, hormigonado, que son propias de una instalación industrial. Luego, normalmente este tipo de hormigones suele ser de alta calidad, está muy bien vibrado y todas sus armaduras están donde realmente hemos previsto que estén. No hay un mayor control de las mismas, vibrados muy buenos, se puede jugar muy bien con la fluidez del hormigón para tener una relación agua-cemento lo más baja posible que dé lugar a las mayores resistencias que estamos buscando. Luego va a ser una ventaja, pero claro,
en este tipo de materiales prefabricados vamos a ver cómo esa ventaja se torna desventaja en cuanto a que su diseño, lo vamos a ver ahora en un momento, está más orientado a sobrevivir la puesta en carga, la puesta en instalación, que las sobrecargas que va a sufrir en el futuro. Ahora voy a hablar de ello. También los prefabricados, gracias a su forma, suelen tener una mayor capacidad de absorber esfuerzos horizontales. Este tipo de soluciones, normalmente si utilizamos pilotes ya sean en doble T o en H metálicos o perfiles cuadrados de hormigón armado o hormigón postensado, si nosotros conocemos además muy bien las direcciones preferenciales de flexión, podemos poner o bien las almas de los perfiles metálicos o bien los lados o la orientación, los ejes de nuestros pilotes cuadrados en la dirección de máxima flexión, de forma que estemos aprovechando lo mejor posible la sección resistente de esos elementos estructurales para aguantar muy bien los esfuerzos de flexión y corte que van a venir asociados a esfuerzos horizontales. Luego, este tipo de soluciones nos permiten tener para el mismo nivel de resistencia menores necesidades de área transversal que los pilotes moldeados in situ, en los cuales la mayor parte de las ocasiones van a ser de tipo circular y salvo que tengamos flexiones que puedan llegar en cualquier dirección, van a ser sus secciones resistentes menos eficientes que las secciones de tipo cuadrado o en doble T o en H. Y como decía al principio, ya lo adelantaba, la ejecución de este tipo de soluciones es muy limpia, es muy ordenada. Si tenemos una zona de trabajo llana, si hay algo de barro en la zona superficial, lo cubrimos con un encachado de piedra, con una zahorra y para que estén circulando con total estabilidad los martinetes de Inca, de forma que el único residuo que va a quedar después de la instalación es prácticamente los pasos de las ruedas de las orugas de estas máquinas. No vamos a tener que utilizar lodos bentoníticos, espumas de poliuretanos, etcétera, para hacer contenciones, sino que nos va a quedar una obra muy limpia. Pero, claro, no todo van a ser ventajas. Como desventajas tenemos las necesidades de maquinaria. Normalmente el llevar maquinaria de Inca de pilotes, especialmente si son pilotes con tramos de bastante longitud, requieren grandes dimensiones y transportes especiales, con lo cual, si yo voy a realizar 200 pilotes, ese precio inicial, ese coste de transporte, se va a diluir bastante en el precio unitario por pilote, pero si yo tengo que hacer tan solo 10 pilotes, hace poco nos ocurría al cubrir una pista deportiva en la que teníamos necesidad solamente de hacer esa zona con 10 pilotes, pues en ese caso la repercusión del transporte puede ser muy importante. Y además de ser maquinaria muy grande, es muy poderosa y en zonas urbanas, en muchos casos, su uso no va a estar permitido, principalmente por condiciones de ruido. Si yo tengo a los vecinos cerca de un solar en el que se están ejecutando pilotes de Inca, lo más posible es que según empiece la Inca, a los 10 minutos tenga a la policía local pidiéndome los papeles y midiendo los niveles de ruido porque van a ser insoportables en muchas ocasiones para los vecinos. En estos casos, pues habrá que tener en cuenta cuáles son las mediciones de ruido que se van a producir y también las medidas de vibración. Si yo estoy realizando una actuación profunda cerca de elementos que sean sensibles a las vibraciones, como pueden ser edificios o estructuras antiguas, instalaciones semienterradas, viales, en esos casos, la introducción por Inca puede que genere suficientes vibraciones como para comprometer la estructura o infraestructura de que se trate. Y en esos casos quizás no sea viable el poder utilizarla. Bueno, pues en esos casos tendremos que irnos a otras soluciones. Y principalmente, la mayor problemática que tienen estas soluciones es el que nosotros tengamos la necesidad de llevar la punta de apoyo del pilote a un estrato a una cierta profundidad. Vamos a pensar, por ejemplo, a 10 metros de profundidad me aparece una lutita de grandes condiciones resistentes, muy cementada, y yo quiero apoyar sobre ese material. Pero ¿qué sucede si en la zona superficial quizás tengamos un aluvial, unos materiales cuaternarios más recientes, pero que se encuentren cementados de forma aleatoria?
puede que mis pilotes, cuando empiecen a hincarse, al llegar a una costra cementada, no sean capaces de atravesarlo. Y en ese caso va a ser complicado el poder utilizarlos. Vamos a tener que utilizar unas preperforaciones, lo que a veces llamamos preforos, para atravesar esas costras y poder introducir a continuación nuestros pilotes, con lo cual estamos haciendo una perforación mixta con una penetración mediante golpeo, con lo cual se empiezan a encarecer bastante estas soluciones. O también, si nos encontramos grandes bolos o fragmentos pétreos, si nos encontramos gravas, y esas gravas tienen una potencia suficiente, puede que, o bien, produzcan falsos rechazos a la penetración de nuestros pilotes, o bien que empiecen a encajarse tras cada golpeo los pilotes dentro de esas gravas buscando su sitio y para ello doblándose. Si un pilote empieza a curvarse en profundidad, cuando sufra las sobrecargas de la superestructura, esas sobrecargas una parte no supondrá tan solo compresión sobre la sección pésima resistente del pilote, sino que puede suponer una flexión y producirse la rotura por flexión de ese pilote. Luego, en esos casos, tampoco estaría indicado el uso de pilotes prefabricados. Los moldados in situ tienen también sus ventajas y desventajas. La maquinaria es más sencilla. Podemos irnos en los últimos tiempos a maquinarias de diámetros muy pequeños, gálibos y anchuras muy pequeñas que nos permiten meternos a veces en zonas que con un martinete de Inca de pilotes fabricados no podríamos acceder. Podemos atravesar todo tipo de materiales. Ahí haremos mención a la necesidad, lo veremos en la siguiente videoconferencia, de hacer un buen diseño de los elementos de escarificación y penetración en estos materiales para conseguir ir desmenuzando, haciendo detritus los distintos materiales que atravesamos y que podamos llevarlos a la superficie. Luego, para un pilote, una capa dura, un terreno rocoso, unos bolos, unas gravas de mucho tamaño, no van a ser un impedimento para su uso. Puede ser más o menos complicado. Podemos tener mayor o menor gasto de coronas, con dientes de tungsteno, como veremos, de carburo de tungsteno, etcétera, pero podremos realizarlos, cosa que en esos terrenos con pilotes prefabricados no nos podríamos permitir. Gran ventaja de los pilotes moldeados in situ, sobre todo cuando tengamos un gran número de ellos, es que el hormigón y la armadura que necesitamos se diseñan para las condiciones de vida útil de esa estructura. Mientras que en el caso de los prefabricados, una buena parte de las armaduras, especialmente en la zona de cabeza y de punta, se diseña y se introduce para soportar los grandes esfuerzos de compresión de golpeo por el impacto de las máquinas de Inca. Luego, una buena parte de las necesidades estructurales de los pilotes prefabricados está dictada por las necesidades de Inca. Después de esa Inca, una gran parte de la armadura no sería ya necesaria en ese tipo de pilotes prefabricados. Hay otra ventaja adicional. Cuando nosotros tenemos, y lo vamos a ver, un terreno rocoso al que estamos apuntando a llegar con nuestros pilotes, que se encuentra en una profundidad muy homogénea, no tendremos ningún problema en hacer un diseño mediante pilotes de Inca, pilotes prefabricados, y todos ellos van a terminar alcanzando cotas muy parecidas. Cuando veamos ahí sus cabezas asomando en la superficie vamos a ver que no hay grandes sorpresas. Pero en otras ocasiones vamos a tener techos rocosos muy crestados, vamos a tener grandes diferencias de cota, como nos ocurría en una obra en el Valle de México, en el cual nos encontrábamos unos basaltos con grandes hondonadas en otras zonas de cresta, en la cual podíamos tener diferencias de cota de aparición del techo rocoso de orden supramétrico. Y en esos casos, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un pilote prefabricado? Si yo, por ejemplo, estoy con un pilote prefabricado de 12 metros y no me he encontrado la roca, tendré que suplementarlo con, ahora veremos algún ejemplo, con su correspondiente empalme y a continuación seguir buscando esa roca que igual no llega. Y quizás estamos haciendo que el pilote sea cada vez más largo, estamos gastando y no encontramos esa roca. Y además puede llegar un momento en el que no sea aceptable el seguir introduciendo ese pilote porque empieza a tener demasiada longitud o desviaciones, etc. En esos casos, si el
la aparición de la roca es diferente en algunos puntos, con un pilote moldeado in situ nos podemos adaptar de una forma muy flexible y sin un excesivo coste adicional. Es decir, vamos a seguir perforando un poco más hasta que nos encontramos el material de apoyo que habíamos previsto. Cuando necesitamos estar en entornos sensibles a vibraciones o ruido, los pilotes moldeados in situ van a tener una gran ventaja. Ojo, también veremos cómo en ocasiones para un moldeado in situ necesitaremos atravesar roca y hay ciertas rocas que lo mejor va a ser desmenuzarlas mediante un trépano, es decir, mediante un elemento metálico de gran peso que se deja caer ese peso desde gran altura, o bien podemos utilizar rotopercusión, pero de nuevo, al utilizar esa rotopercusión o ese trépano de caída libre, vamos a estar generando ruido y ya no sería admisible la solución. Bueno, pues entonces veremos algún ejemplo, uno reciente, en el cual en una zona urbana, muy cerca de un edificio de principios del siglo XX, que se está manteniendo la fachada, se ha realizado una perforación de una serie de pilotes, en este caso pilotes para un muro pantalla, y se ha realizado de una forma muy lenta porque no se podían realizar ni vibraciones ni generar ruido para los vecinos. Y entonces en ese caso ha sido viable realizarlo mediante pilotes moldeados in situ, pero con el problema de los plazos en este caso. Tenemos otra gran ventaja y es que los pilotes de Inca sufren bastante durante la Inca. Podremos ver cómo los pilotes prefabricados durante la instalación pueden romperse y en ocasiones podemos ver esa rotura desde la superficie y en otras ocasiones no somos conscientes salvo que la investiguemos. Sin embargo, los pilotes moldeados in situ no tienen problemas de esa integridad por daños de Inca, sí que tienen problemas de otro tipo de integridad, como veremos, como pueden ser los cortes de pilote, porque se entremezcle durante el hormigonado una parte de las paredes del terreno, se desmoronen en bihormigonado y ocupen una zona en la que tendríamos que haber tenido hormigón endurecido y sin embargo hay terreno mezclado con hormigón. Pero la integridad estructural no tiene la problemática que tienen los pilotes prefabricados introducidos por Inca. Y finalmente, por destacar algunas de las principales ventajas de los pilotes moldeados in situ, tenemos que, especialmente los moldeados in situ, si nosotros lo hemos dispuesto, si hemos dejado una serie de tubos en el interior de su desarrollo, podemos realizar reinyecciones en la zona de punta, incluso que se haya ya producido el endurecimiento del pilote, mejorando las condiciones de esa punta. También se puede realizar en prefabricados, pero no es tan común y además durante la Inca se puede producir una rotura o un sellado de esa zona de posible inyección de lechada en punta, con lo cual no tendríamos esa efectividad, igual tendríamos que perforar el pilote, llegar a la punta y realizar una reinyección en el mismo. Luego, estas serían algunas de las ventajas y desventajas más importantes de este tipo de soluciones.